¿Quieres iniciar con tu llamado de intercesor o intercesora? No es algo difícil, no es algo complicado, pero hay unos requisitos que hay que cumplir. Muy bien, entonces iniciaremos con el primer requisito para ser un intercesor o una intercesora. El primer requisito que debes de tener es tener una cobertura. Amén. Esto quiere decir que debes de tener a alguien que ore por ti también, o debes estar bajo una cobertura de un pastor en una iglesia donde te puedan enseñar, donde te puedan guiar, donde puedan que estén orando por ti constantemente. Es decir, el intercesor debe tener una iglesia o un pastor o un líder que esté al cuidado de esa persona. Si yo soy una intercesora, yo debo de tener guías, debo tener un pastor, debo tener una pastora, debo de tener a un grupo de hermanos o hermanas líderes que cuiden de mí, ¿sí? Hablando de forma espiritual. Ese sería el primer punto, el primer requisito. Bien, el segundo requisito, que yo lo puedo tomar como que es parte también de un intercesor, es el tiempo que va a interceder. No hay un tiempo determinado. A mí en lo particular me gusta interceder por esa persona constantemente o por algo constantemente. Pero esto no quiere decir que yo deje de hacer las actividades laborales o cualquier actividad educativa o dejar de ir a la iglesia o dejar de hacer otras cosas, dejar de tener mis responsabilidades en mi hogar por cumplir o por hacer este requisito, que son las horas. Estás iniciando con el tema de la intercesión, es buenísimo o sería recomendable que usaras 1, 2 horas o 3 horas al día a interceder por ese punto o por los puntos que quieres interceder. No tienes que pasar todo el día intercediendo por esto. Ahora, ya cuando tienes el tiempo, te vas a dar cuenta de que cuando eres una persona intercesora, tu mente constantemente, Dios te va a traer eso a la memoria, te va a traer eso al momento y constantemente en el día Dios te va a llevar a interceder y a clamar por eso hasta que puedas ver la respuesta. Esto es constante y esto es diario. Pero el tiempo determinado te lo va a dar Dios. El tiempo que tú vas a elegir para iniciar con tu intercesión, Dios te va a dar el momento, Dios te va a dar el tiempo. A veces nos podemos unir con otros grupos para la intercesión. Es decir, un intercesor que está comenzando, que está iniciando, o quizás tiene tiempo, pero es recomendable también unirnos a otros grupos de intercesión. De aprender, nos vamos a apoyar con otros hermanos, hermanas, a hacer eso, a ejercer lo que es el llamado de la intercesión. Es decir, el intercesor tiene su tiempo a solas, pero tiene tiempo en unidad, en comunión con otros hermanos que también están haciendo lo mismo, que es la intercesión. Punto sería el número 3. Me llama muchísimo la atención y me parece muy crucial, muy importante a la hora de ser un intercesor o una intercesora. El intercesor debe tener sus emociones lo más sano que pueda. Un intercesor no puede tener emociones contaminadas. No puede dejarle puertas abiertas de enojo, de ira, de resentimientos. La persona que es intercesora debe estar en una constante limpieza o si sería liberación o autoliberación, o estar en esos grupos de hermanos que conocen del tema de liberación para que te puedan apoyar, te puedan ayudar a iniciar con tu liberación o esa autoliberación. No podemos entrar a la intercesión con problemas de liberación.
Dios te va a guiar en las áreas donde debes ser sanado, en las áreas donde debes ser libre. No quiere decir que una persona que es intercesora es perfecta o que no tiene ningún error, pero el intercesor debe tener las puertas cerradas, porque nosotros nos vamos a enfrentar a guerras espirituales. Hay veces donde oramos y le clamamos al Señor simplemente en oración por algo, pero el intercesor muchas veces entra en el área o en el campo de batalla o guerra espiritual, que estos son temas que después vamos a tratar más a profundidad. Pero esto simplemente es para las personas que quizás están comenzando, que no conocen mucho de la intercesión, entonces quieren aprender. Para esto son estos puntos, son estas clases. Entonces yo te recomiendo que no te vayas, si no sabes de la intercesión, no te vayas de las primeras a iniciar con una guerra espiritual o intercesión, clamar y quebrantar y romper por otras personas. Tienes que iniciar por ti. Primeramente, un intercesor debe de primero sanarse a sí mismo, debe transformar, debe buscar la manera de que Dios pueda transformar su vida, de que Dios traiga liberación y sus emociones estén canalizadas, porque entramos en campos de batallas muy fuertes que la persona debe estar preparada emocional, debe estar limpia para que el enemigo también no se levante como acusador de esta persona. Esto sería este punto muy importante. Te recomiendo que lo veas mucho, lo que es el tema de la autoliberación o liberación. Debe haber una sanidad. Este punto es muy importante y me encanta porque es el tema de que este punto es la humildad. Un intercesor o una intercesora no debe ser una persona que no tenga orgullo ni sentirse como que los demás están por debajo de ellos. Un intercesor simplemente es un instrumento. El intercesor es instrumento para que la gloria de Dios se pueda mover y pueda haber liberación, pueda haber sanidad, transformación en las demás personas, porque estás intercediendo, estás clamando, estás haciendo guerra espiritual por otras personas. Así que debe haber una humildad. Acá vemos otro punto que sería el quinto. El quinto debe ser una persona que vive una vida libre de pecado. Como le dije al comienzo, no es una persona correcta, una persona perfecta. No se requiere que sea una persona perfecta en todo, pero sí se requiere que esta persona esté apartada del pecado, que tenga una vida en santidad. Y por último te daría es que la persona que sea intercesora debe tener una vida diaria de devocional, una vida diaria de constante lectura de la palabra, porque la palabra viene a ser también como una herramienta que nosotros tenemos a la hora de enfrentarnos a batallar por otra persona, para poder nosotros intermediar. Son herramientas, argumentos que el Señor nos da para nosotros enfrentarnos en contra de las huestes de maldad. Espero que sea de bendición, así que espero que puedas recibir esta palabra en el nombre de Jesús y sea de utilidad para tu vida. Dios te bendiga.